Vamos a conversar hoy con el doctor Gerardo Fache, presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile. Doctor, ¿cómo está? Hola, ¿cómo le va, Fernando? Gusto saludarle. Muy bien. Yo estoy esperando hace harto tiempo, lo he dicho varias veces en el programa estoy esperando hace harto tiempo, para decirle franco, el resultado del último censo que se hizo, porque tengo unas ganas locas de ver cómo ha variado la edad media de los chilenos desde el censo del 80, por ejemplo, hasta el censo de acá. Yo la expectativa que tengo es que si es que en algún momento dado decíamos que Chile era un país joven y que tenía una media, un promedio de, no sé, 26 años, 25 años, hoy día nosotros debemos andar en un promedio cercano a los 34 o 35 años, con una muy fuerte y alza en la población de adultos mayores. Estamos discutiendo temas como las pensiones, por ejemplo, que impactan muy fuertemente en las personas. Y la Organización Mundial de la Salud ha colocado este concepto del edadismo, esta suerte de discriminación por edad alrededor del mundo. Y nosotros vivimos en un país que en general, ideológicamente, se ha puesto el concepto de la persona que tiene valor siempre y cuando sea productiva, y cuando no es productiva deja de tener valor. Y desde ese punto de vista, ¿cómo funciona esta lógica del edadismo o la discriminación por edad en un país como Chile, doctor Fache? Bueno, es una pregunta que probablemente todos nos estamos, en cierta medida, haciendo hace un buen tiempo. Lo que usted plantea es completamente cierto y hay que empezar a dejar en claro algunos principios básicos de partida. Chile no es un país que está envejeciendo, Chile es un país envejecido. Estamos dentro de los países dentro de la América Latina con la mayor expectativa de vida, muy cerca ahí de Costa Rica, inmediatamente después de Canadá. Y esa es una realidad que nos pone una serie de desafíos que por alguna razón hemos ido postergando, y que la misma vejez como proceso epidemiológico natural que es propio de todos los seres vivos, lo hemos ido desconociendo, y es así donde esto no es algo nuevo. El concepto del edadismo fue acuñado a fines de los años 60 del siglo pasado, por un psiquiatra norteamericano, Butler, y por lo cual lo que ha ido pasando en este último tiempo es que cada vez hay que ir haciéndolo más visible, y toda esta imagen en donde hay estereotipos, donde hay prejuicios, donde hay discriminación, que al final son todos los aspectos que involucra el concepto del edadismo, hoy día cada vez son más visibles. Entonces, cuando hablamos de pensiones, cuando hablamos de una sociedad, cuando hablamos de qué queremos para nuestro país, pensar que hay personas que tienen más valor que otras, con discusiones que fueron tan violentas como esto de la última cama, claramente deja un grupo muy significativo de personas fuera de esta figura. Estamos hablando de, usted muy bien lo dice, no tenemos un censo reciente, pero estamos hablando de un estimado de más de 3 millones de personas. Entonces, y que si pensamos también en esta misma forma de mirarlo y adquirirle o darle un elemento de valor, es el grupo que también más participa en los actos eleccionarios. Entonces, obviamente que aquí hay elementos que nos tienen que hacer ver lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y cómo nos estamos proyectando de una manera claramente diferente. Doctor, ¿cómo se percibe un poco esta tendencia a lo que se denomina edadismo? ¿Cuándo nota usted que la sociedad empieza a separar, llamémoslo así, a las personas que considera de más valor productivo de otras que no lo son? ¿Y qué pasa con la gente? ¿Qué sucede con las personas que empiezan a ser básicamente discriminadas por edad? Bueno, este proceso parte desde la niñez, o sea, los primeros ejemplos que los niños van recibiendo en los textos escolares y de lo que es la compañía de sus mismas familias van haciendo que vayan ellos teniendo en lo que es su forma de mirar lo que es el proceso de envejecimiento como algo dañino, algo malo, algo de lo que no queremos es ser parte. Y en la medida que vamos creciendo, esos mismos conceptos se van viendo más fortalecidos, y cuando vamos escuchando esto mismo que usted está diciendo, que tiene que ver con respecto al valor de la persona, de que uno es útil en la medida que es productivo, de qué manera vamos a mirar en nuestros años que vienen, es al final una carga para la sociedad, vamos escuchando también
cómo la misma sociedad, a partir de los mismos medios, del lenguaje, de los mismos estereotipos, cómo se genera un constructo que es completamente equivocado. O sea, a mí me toca también participar desde el punto de vista académico, soy jefe de servicio del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y ahí con los alumnos que están en formación, tanto de pre como de posgrado, cuando uno les pregunta cuál es la realidad de la vejez, uno esperaría que este grupo que tiene ya mucho más conocimiento tenga bastante más elementos y caemos en los mismos errores. Uno les pregunta, por ejemplo, cuánto de las personas mayores son completamente autovalentes en nuestro país y muchos dicen que la mayoría no lo son, y cuando la realidad es que más del 85% sí lo son. Entonces, si la realidad que hoy día estamos construyendo nos pone estas figuras que claramente nos dicen, yo no quiero llegar a esto, vamos a hacer, por lo tanto, un imaginario que aquí, donde pudiéramos decir quizás el mejor ejemplo del fake news, es la vejez y todo lo que significa ese proceso. Entonces aquí yo creo que somos muchos los responsables en no haber logrado levantar oportunamente, porque claramente como sociedad hoy día estamos muy atrasados en esto. Ahora, doctor Fache, hay un punto que quizás se puede observar para las personas que han tenido la oportunidad de viajar por distintos países del mundo. Yo no sé si será justo o no lo que voy a decir, pero a mí me da la impresión a veces que uno ve el valor de la edad, llamémoslo así, en determinados países cuando tú tienes países, por ejemplo, como España, donde no hay plaza ni banco de una plaza que no esté lleno por personas que se juntan, mayoritariamente personas mayores, juegan un rato a los juegos típicos, se sientan horas a conversar, pero están afuera, están vivos, están presentes. Y la contraparte es cuando uno ve sociedades donde básicamente a la gente mayor se esconde, se guarda en piezas, se guarda en asilo, y en la calle no funcionan, no están mayoritariamente. ¿Cuál es la situación de Chile al respecto? Eso es absolutamente cierto, y qué mejor ejemplo que fue el que graficó Maite Alberdi con el agente Topo, donde lo que se ve ahí es lo que significa cómo las personas mayores no están en la conciencia de la gente y donde el principio de la soledad prima acá como una realidad. Y una de las cosas que resaltaba la misma directora a posteriori, y una como de los regalos de la pandemia había sido la oportunidad de que otras generaciones que probablemente por otras razones no habrían accedido a ver su película, habían podido llegar distintas generaciones, y cómo, por ejemplo, muchos niños habían dicho, hoy nunca había visto tantas personas mayores juntas. Entonces, lo que vemos también, y en ese ejemplo que usted planteaba ahí de España, la realidad también que vemos es que en muchos de esos mismos lugares no solamente hay personas mayores, sino hay personas mayores compartiendo con personas más jóvenes. Exacto. Y por lo tanto se da este proceso de la intergeneracionalidad que es tan importante. ¿Por qué es importante? Porque refleja lo vigente que están las personas mayores y cómo son un modelo para los que somos más jóvenes. Tenemos ahí algunos ejemplos que quizás pudieran uno considerarlos de la perspectiva más de lo que fue películas para niños, como la película Up. Pero si uno mira lo que es la realidad de lo que se llama las zonas azules, donde concentran población, estas son zonas geográficas en distintas partes del mundo, donde viven personas mayores que han llegado a edades mucho más longevas de lo habitual, muchos centenarios inclusive, todos en común comparten algunos principios, y uno de los principales de ellos tiene que ver con la participación social y la vigencia, cómo esas personas son referentes para su comunidad. Y ahí uno puede hacer la autocrítica y decir cómo nos hemos farreado a nuestras personas mayores, cómo no hemos valorado toda esa experiencia, cómo no hemos valorado todo lo que ha significado, por ejemplo, ahora en el escenario de la pandemia, el entendimiento de cómo superar crisis, y lo hemos dejado silenciado, y han sido otros, y hemos sido otros los potenciales o mal llamados expertos, y por lo tanto nos damos cuenta de muchos intentos fallidos, y a veces quizás, habiéndole preguntado a otras personas, hubiéramos tenido quizás miradas, perspectivas, posiciones que podrían haber ayudado a conducir muchas de las realidades hoy día que tenemos de una mejor forma. Sí, usted mencionó, doctor, al principio un punto que es bien interesante, que es históricamente en las últimas elecciones los grupos etarios de mayor edad
tienen una mucho mayor participación en procesos electorales que gente más joven. Eso empezó a variar un poco con la elección del plebiscito, donde una de las razones para que casi hubiesen 8 millones de votantes era que mucha gente joven se integró a votar. Pero la gente mayor en general ha tenido una participación en los procesos democráticos electorales mucho más alta porcentualmente que la gente más joven. ¿Cómo se entiende eso? Tiene que ver con algo que caracteriza a las personas mayores, que es la responsabilidad cívica. Otro de los elementos que también hemos visto como en el último tiempo se ha ido perdiendo, el nivel de compromiso, el nivel de responsabilidad, por ejemplo, con las medidas altamente restrictivas que se han implementado en estos tiempos de pandemia han sido encomiables por el grupo de las personas mayores. Y cómo ese nivel de responsabilidad y también de capacidad de adaptación y resiliencia a situaciones absolutamente complejas es algo que es realmente admirable. Y por lo cual entonces eso debieran ser elementos que debiéramos estar mirando, escuchando y haber sido puestos muy, muy encima, de manera que reconociéramos en ese grupo que había sido también tajantemente tildado como el grupo que se iba a morir independiente de cualquier cosa, solamente por el hecho de contagiarse, que yo creo que es algo que nos habría fortalecido como sociedad. Sí. ¿Hay experiencias que a usted le merezcan la atención, doctor, y que eventualmente podríamos nosotros traer o integrar acá? Porque uno ve las cosas que básicamente se hacen en términos, no solamente del Estado, pero sino también en términos municipales, para el adulto mayor, y en general son básicamente formas de participar, generar algún tipo de distracción o algún tipo de aprendizaje fácil, menor. Pero ¿ha visto usted alguna experiencia que le haya llamado la atención donde a la persona mayor se le siga valorando como alguien que puede ser que no corra los 100 metros planos en 11 segundos, pero tiene valor, tiene un valor particular por todo lo que esa persona representa? Claro, hay ejemplos en Japón, porque ahí la participación de las personas mayores en lo que es la determinación de políticas y leyes es algo cotidiano, y que la representación de ellos en ese tipo de decisiones es algo que es parte ya de lo que se hace en lo cotidiano. En comunidades italianas pasa lo mismo. Y se han hecho varios esfuerzos a nivel país. Hay comunas en donde cada vez se le han dado más espacio a la participación de dirigentes sociales que han tenido roles en otros momentos en el país y que tienen una experiencia también y un liderazgo, y se ha ido trabajando también de ir replicando estos modelos con el objeto de que ese rol eventualmente se levante y empiece a tener un impacto mayor. Son múltiples las medidas que podemos hacer nosotros como sociedad también, ir trabajando fuertemente en intervenciones educativas, en ir generando leyes que favorezcan también un escenario en el cual podamos ver la vejez de una manera distinta y potenciar actividades intergeneracionales. Hay ejemplos también de establecimientos educacionales en algunas localidades en Estados Unidos, por ejemplo, donde coexisten generaciones. Hay estos establecimientos de larga estadía que están contiguos a salas cunas de niños, y donde hay espacios, por ejemplo, en los cuales comparten ambas generaciones y potencian el desarrollo desde distintas miradas, con los que están en este proceso de aprendizaje, de aprender mucho de lo que eran las antiguas señales para poder ir entendiendo los procesos que se vienen, y los que ya están con una mirada distinta a incorporar a nuevas tecnologías, por ejemplo. Entonces, vamos viendo donde ahí los espacios intergeneracionales. Ahora existe universidad, por ejemplo, para la tercera edad, donde los docentes se cruzan entre generaciones. O sea, hay que ser creativo en esto, y la OMS fue bastante clara en dar algunos de los lineamientos. Ahora esto es algo que han estado discutiendo con el informe sobre el envejecimiento para la planificación 2021-2031. Y entonces tenemos hoy día los documentos, tenemos un poco los conocimientos y los lineamientos y estos ejemplos como los que estábamos conversando recién, que nos permitirían en el momento que queramos poder tomarlo y empezar a trazar
una mejor sociedad para el futuro. Hay iniciativas hoy día también a nivel de diferentes comunas que están avanzando en esa línea, y también hay algunos proyectos en el Congreso que también están tratando de apuntar en eso, y hay que reconocer el rol del Servicio Nacional del Adulto Mayor en esto, y del Ministerio, que está elaborando ya el nuevo plan para las personas mayores para la próxima década. Entonces, aquí claramente hay que bajar esta información desde lo que es la academia, hay que bajar esta información desde los estamentos de gobierno y convertir todo esto en lineamientos de Estado donde participemos la mayor cantidad de actores pertinentes. Sí, yo vivo hace 1 año y medio con mi mamá, que tiene 93 años, que está postrada ya, pero todavía en una silla de ruedas sale a la terraza, siente un poco el aire y conversamos harto, y básicamente con todos los problemas que tiene, siempre hay encontrado un ángulo donde se produce un encuentro, yo diría, absolutamente virtuoso. Yo la interrogo, por ejemplo, de la familia. Me he enterado de unos secretos que yo sé que mis tíos y mis tías no les gustaría que los publicara, pero los tengo todos anotados. Pero conversar, por ejemplo, sobre hechos del pasado, tanto familiares, apreciaciones, hacer preguntas, me parece, de repente parecen cosas tan fáciles y que sin embargo a la persona mayor le llenan todo el día. Y qué mejor ejemplo, como el que dice ahí Fernando, donde muchas veces uno dice una persona mayor que ya es dependiente, que tiene una dependencia severa, ya no está participando con nosotros, ya no tiene una relevancia o qué nos puede aportar. Y nos damos cuenta que primero que la dignidad no tiene edad, que el valor de la persona se mantiene hasta que fallecemos. Y la pandemia fue muy, muy violenta en mostrarnos esto, donde conceptos como el aislamiento social, que al final lo que generó fue más distanciamiento, y donde lo que necesitamos era no estar en contacto físico, pero eso permitió también, con una derivada positiva, que se volvieran a comunicar un montón de personas que hacía mucho tiempo que no estaban cerca. O sea, nos dimos cuenta que en un modelo en el cual estábamos funcionando completamente individualista, súper egoísta, donde solamente uno estaba circulando en los que nos generaba nuestro interés más directo, nos hizo perder la perspectiva de lo que era alguno de los grandes valores de nuestra sociedad chilena, que era el compartir con nuestra familia. Y hoy día, a través de llamados telefónicos, no necesariamente a través de grandes tecnologías como aplicaciones, tablets, etcétera, hoy día muchas veces personas se están comunicando como nunca lo habían hecho estos últimos años, y como usted muy bien dice, a veces basta una conversa. El momento que yo pude más compartir con mi padre fue en un viaje que pudimos hacer por un mes. En mi vida había tenido la posibilidad de saber qué cosas pensaba, más allá de lo cotidiano que significa ver al papá cuando llega tarde en la noche. Uno conversa un par de palabras y se va a acostar. Entonces, ahí está, yo creo, la base de lo que significa un mejor país, ahí está la base de lo que significa una mejor sociedad, tener los espacios para conocernos, para saber lo que nos gusta, saber las frustraciones, y todo eso yo creo que lo hemos perdido, y es una de las grandes virtudes que tiene la vejez. Entonces yo creo que si aprovechamos eso, lo transformamos y lo convertimos en un valor, probablemente vamos a ser muchas mejores personas. ¿Qué tanto, doctor Fache, ha sido, no sé si un impedimento es la palabra a utilizar, pero qué tanto la tecnología disponible hoy, que prácticamente está omnipresente, ha generado grandes brechas etarias entre la población? Ha sido un tema, pero también ha sido una oportunidad, y ahí nuevamente vemos uno de los grandes aprendizajes. Muchas veces se planteaba que el acceso a estas nuevas tecnologías, esta brecha digital, como se llama, era algo infranqueable, y vemos hoy día ejemplos cada vez más crecientes de cómo las personas mayores han logrado ir incorporando las tecnologías, quizás con procesos de aprendizaje distintos o quizás más lentos que otros, pero muchos han logrado incorporarlo y han sacado ahí los réditos positivos de esto. Entonces, ahí tenemos un muy buen ejemplo también, donde se asumía que esto era una barrera que no iba a poder ser franqueada, y
muy por el contrario, para muchos esto ha sido también una oportunidad y hemos visto ahí cómo han accedido a museos, a conciertos, han encontrado también usabilidades y distintas aplicaciones que uno tampoco conocía y han sabido sacarle rédito a esto. Entonces, nuevamente yo creo que lo que tenemos que tratar de hacer aquí es ampliar las oportunidades, ampliar la oferta, pensar de una manera mucho más creativa y obviamente incorporarlos a ellos en esta toma de decisiones. ¿Por qué? Porque ellos mismos también son potenciales usuarios y un grupo que también se convierte en un mercado que lamentablemente por alguna razón no ha sido muy reconocido ni muy ahí potenciado, pero que creo que hay una gran cantidad de virtudes muy interesantes en esa línea. Por último, doctor, hay, junto a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de tomar en cuenta este tema de la discriminación por edad, ¿hay algún tipo de iniciativas que se estimulen para generar una conexión con las personas muy adultas mayores? Bueno, hay varios ejemplos. Un poquito antes, quizás comentarle que nosotros como Sociedad de Geriatría, junto con una fundación, la Fundación AMA, nos elaboramos, por ejemplo, una serie de recomendaciones sobre buen trato para los medios de comunicación, específicamente por la gran cantidad de ejemplos que vimos de estos edadismos, hablando de los abuelitos, los tatas, los viejitos, y con todas estas figuras que trataban de transmitir algo de cercanía, pero al final hablaban de una monodimensionalidad de las personas y situaciones que son claramente no un estándar de lo que significa la vejez. Y en ese mismo sentido han ido apareciendo diferentes iniciativas, algunos canales de televisión también han ido potenciando una imagen de una vejez positiva, pero falta mucho a nivel de los diferentes actores. La gerontología tiene que ver con todas las disciplinas vinculadas a envejecimiento, entonces nos falta que en el periodismo haya personas que trabajen en esto e inclusive incorporar a los periodistas más. Estoy haciendo un esfuerzo barbárico por llegar rápido a eso. Ya tengo 65, así que me falta todavía, pero estoy ahí haciendo esfuerzo. Pero uno dice películas, directores, o sea, debieran haber proyectos que apunten a esto, el periodismo, o sea, uno ve las posibilidades que hay detrás de esto y uno dice, aquí falta realmente que miremos de una manera distinta cuál es la sociedad en la que realmente estamos para darnos cuenta cómo podemos hacer grandes cambios en este sentido. Por ejemplo, yo trabajo desde la academia también. Las investigaciones hoy día, recién hace algunos años, hay fondos concursables específicamente para el desarrollo de conocimiento vinculado a personas mayores, pero algo antes no existía, o sea, tienen que pasar un montón de cosas ya dramáticas para que uno empiece a concientizar a un grupo que uno esperaría que estuviera súper susceptible a esto. Entonces, yo veo solo oportunidades en esto. Y creo que tenemos los elementos y tenemos una sociedad suficientemente madura para poder generar estos cambios para hacer esta sociedad más inclusiva para todos. Por último, y muy brevemente, porque se me está acabando el tiempo, doctor, no existe el Ministerio de la Tercera Edad, o el Ministerio del Adulto Mayor, o el Ministerio del Abuelito o Abuelita, no existe. Por lo tanto, ¿cuáles son los empujes desde la sociedad para generar caminos incluso novedosos, caminos que eventualmente permitan saber la calidad de una sociedad de acuerdo a cómo uno trata a los más chicos y a los más grandes? Tenemos indicadores que nos pueden ayudar en eso, Fernando. Tenemos también un Servicio Nacional del Adulto Mayor que tiene que claramente ser mucho más fortalecido. Tenemos que involucrar a los distintos ministerios. Esto es un escenario transministerial, o sea, son muchos los ministerios, por lo cual también llevarlo esto solamente a un actor, como sería un ministerio de la vejez, pudiera no dar el ancho para todas las miradas que son necesarias incluir en esto. Pero creo que también es súper importante que las mismas personas mayores adquieran un valor y se empoderen en ir generando todos los cambios que son necesarios. Recuerden la marcha de los bastones, que fue muy relevante para lograr, por ejemplo, la gratuidad del transporte público. De esa misma manera, hay una serie de diferentes iniciativas en las cuales hay una afectación directa a lo que es la calidad de vida de las personas mayores y que, por ejemplo, las pensiones, usted lo mencionaba en la introducción, donde por lo tanto es necesario la suma de los diferentes
actores en esto, nosotros desde la academia, la sociedad científica, los diferentes ministerios, pero las diferentes organizaciones sociales con y sin fines de lucro, para ir levantando estos temas e ir generando una agenda común para poder llegar a generar estos cambios que son tan necesarios. Última pregunta que es bien cortita. ¿Cuántos geriatras hay en Chile para la población total que tenemos de personas en estado de vejez? Tenemos más o menos un número estimado de 160 especialistas para 3 millones de personas mayores. Las recomendaciones que se hacen es que debiera haber un geriatra. La OMS dice para 5.000 personas mayores. La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología recomienda que para el grupo más vulnerable debiera ser uno para cada 2.500 personas. O sea, estamos bastante lejos de lo que son las recomendaciones. Pero no hay que olvidar que no basta con tener los geriatras, sino tenemos las enfermeras, los psicólogos, farmacéuticos, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, y ampliemos esto, arquitectos, periodistas. Necesitamos que haya formación en geriatría y en gerontología en todas las profesiones, porque de esa manera vamos a generar un entendimiento de lo que significa la vejez, porque eso es lo que tenemos que apuntar. No basta con tener solamente un grupo circunscrito de técnicos, porque no va a ser suficiente. Y yo creo que eso es lo que nos falta entender y trabajar activamente para poder generar esos cambios. Doctor Gerardo Fache, muchas gracias por este contacto con Última Mirada. Que le vaya muy bien. Igualmente, muchas gracias, Fernando.